noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es miércoles 21 de febrero y hoy tenemos que celebrar que en España no vale todo. Son ya muchas las ocasiones que bajo el pretexto de la libertad de expresión, artistas, cantantes, escritores, periodistas, mayoritariamente de la extrema izquierda, se esconden en ese derecho para insultar, ofender y atacar al resto. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. El rapero Valtonyc ha sido condenado a 3 años y medio de prisión por 3 delitos concretos: injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo y calumnias. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, por haber amenazado de muerte a diversas personas, por ensalzar el terrorismo o por alabar la existencia de ETA y de los Grapo y pedir que vuelvan a atentar. Y la gente todavía se extraña de que le hayan condenado. ¿De verdad? En esta casa se ha defendido a ultranza siempre la libertad, y más la libertad de expresión. Pero lo que no se puede tolerar son manifestaciones en las que se exalta el terrorismo. ¿O es que Valtonyc no sabe el dolor que ha causado la organización terrorista ETA con sus cerca de 1000 víctimas mortales? ¿Qué tiene que decirle a sus familiares? Tampoco desear la muerte a nadie es de recibo. La calumnia, las injurias y el enaltecimiento del terrorismo no se pueden transigir. Se acabó la barra libre. Repasamos el resto de noticias en nuestro sumario. Más polémicas esta vez en torno a la Feria de Arte Contemporáneo Arco 2018 por la retirada de una obra llamada Presos Políticos. Se trata de una composición del artista Santiago Sierra formada por 24 retratos en donde se muestran a los separatistas encarcelados, se mezclan con los agresores de Alsasua o con los titiriteros que, recuerden, concluyeron su obra callejera ante unos niños con un Gora al Qaeda. En este informativo vamos a repasar la polémica historia de este artista. Orden de detención para Ana Gabriel. La dirigente de la CUP no se ha presentado a declarar ante el Tribunal Supremo, por el que estaba citada para saber cuál era su implicación en el proceso separatista y en el referéndum del 1 de octubre. Los presupuestos generales del Estado de 2018 se van a presentar esta primavera, así lo anunciaba el presidente del Congreso, Mariano Rajoy, en la sesión del control al Gobierno. Asegura que a finales de junio es su fecha límite para tenerlos aprobados. Mi intención es presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado a tiempo para tenerlos aprobados a finales de junio, exactamente igual que el pasado año. Optimismo de Mariano Rajoy que contrasta con lo dicho por Ciudadanos, que amenaza con no apoyar las cuentas si no se aprueba la equiparación salarial entre Policía, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra. Todo como consecuencia de la ruptura entre el Ministerio de Interior y sindicatos policiales por la equiparación, quienes aseguran sentirse engañados. La cifra que se ha puesto sobre la mesa son 807 millones de euros, una cuantía que los sindicatos consideran que es la mitad de lo prometido por Interior. Por su parte, el ministro Juan Ignacio Zoido ha pedido que vuelvan a sentarse en la mesa de negociación y reconsideren la oferta. Orden de detención para Ana Gabriel, la exdiputada antisistema de la CUP. No ha acudido a su citación judicial en el Tribunal Supremo para explicar su papel en el proceso separatista y en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero atención, porque esta orden de detención de momento se limita a territorio español, es decir, que la Fiscalía de nuestro país debe pedir a la Europol, en este caso, la detención y la búsqueda y el paradero de la exdiputada antisistema. Ayer conocíamos que Ana Gabriel no se iba a presentar a esta cita con la justicia española mientras se encontraba refugiada en Suiza. La Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox pedían a primera hora de esta misma mañana que se cursase esta orden internacional de detención y de entrega a las autoridades de nuestro país. Por esta decisión del juez Llarena se atrasa, por tanto, y va a ser inminente, la orden de extradición. El magistrado Pablo Llarena lo ha notificado a través de un auto. Asegura que ante la incomparecencia de la investigada, el Ministerio Fiscal y los letrados de la acusación popular solicitaron la orden nacional e internacional de detención y entrega. Dice Llarena: ordeno la detención y puesta a disposición de doña Ana Gabriel, librándose la oportuna orden de detención. Bueno, y en la televisión pública catalana han entrevistado a Ana Gabriel como si fuese una absoluta perseguida
de una manera ilegal por un sistema jurídico represor. Eso es lo que se puede deducir de la entrevista que ha concedido en la televisión pública catalana, donde la exdiputada antisistema asegura que la justicia española, y cito textualmente, utiliza el Código Penal para atacar a los independentistas. En España, por cierto, más reacciones. El abogado de Ana Gabriel dice que se tortura como en Guantánamo. Con estas palabras del abogado suizo, Olivier Peter, ataca a las autoridades de nuestro país, algo a lo que nos tiene bastante acostumbrados en sus argumentos sobre el trato a terroristas encarcelados. Estos últimos años, la guerra contra el terrorismo ha generado una restricción general de derechos fundamentales y una tolerancia hacia las violaciones de derechos humanos de quienes están en el poder. Si las barbaries perpetradas en Abu Ghraib o Guantánamo tienen hoy una visibilidad mediática y han suscitado una legítima indignación, los actos de tortura perpetrados en el marco de las políticas antiterroristas del Gobierno de Madrid han estado durante mucho tiempo ocultos a la sociedad civil europea. Más reacciones de la clase política independentista en nuestro país, con el diputado absentista Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana a la cabeza. Justifican la huida de Ana Gabriel y su refugio en Suiza. Yo creo que da igual a quién votes, casi da igual lo que pienses, la ideología que tengas, para que te parezca una absoluta barbaridad. Y lo que hace es reflejar una vez más que España se acerca a Turquía más que a otros países plenamente democráticos. Suiza se avanza y ya avisa que no va a tramitar ninguna orden de extradición. El portavoz de Justicia del país cree que los delitos que se le imputan a Ana Gabriel tienen base política, que no tienen cabida alguna en el país suizo. No concederán ninguna extradición, ninguna forma tampoco dicen de ayuda jurídica por los delitos políticos. Se trata, con toda probabilidad, de un delito político. Según nuestro Código Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, una petición de extradición o cualquier forma de asistencia judicial no se puede acordar por ninguno de esos motivos. Pese a ello, desde las filas del gobierno de nuestro país no ve motivo alguno para, digamos, paralizar o pegar, dicen textualmente, la euroorden de extradición. Ven motivos suficientes para pedirla y que se curse. Otra cosa es el cuándo. Los responsables políticos tenemos una obligación de ejemplaridad adicional sobre la de cualquier ciudadano. Por lo tanto, en la hipótesis de que la señora Gabriel no cumpla con sus obligaciones, yo creo que está poniendo de manifiesto una gravísima irresponsabilidad ciudadana y una demostración de su falta de compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho. Bueno, para analizar la situación de Ana Gabriel está en nuestro plato el doctor en Derecho y penalista Cristian Mesía. Señor Mesía, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en este informativo. A usted, por supuesto. Bueno, cuéntenos, finalmente el Tribunal Supremo ha cursado esta orden de detención. En primer lugar, me gustaría limitarla. ¿Se limita solo a territorio nacional? ¿Es también a nivel internacional? ¿Cómo funciona este tipo de órdenes? En principio, el Tribunal Supremo ha solicitado la orden de búsqueda y captura nacional. El juez de Llanera, yo creo que en algún momento emitirá una orden internacional. Significa son órdenes diferentes, entiendo. Son órdenes diferentes, sí. Significa que una vez que emita la orden internacional de búsqueda y captura, pues se remitirá esta orden a Interpol e Interpol hará su trabajo. Detendrá a la señora Ana Gabriel en Suiza, si es que está en Suiza, y comenzará el procedimiento de extradición. Entonces, vamos a ver, ¿por qué un representante del Departamento suizo, lo acabamos de escuchar, a ver si podemos recuperar esas, por lo menos sirviendo es lo que ha dicho este representante del Departamento de Justicia suizo, a ver si lo podemos ver, para recordar qué es lo que ha dicho, diciendo que es bastante improbable el hecho, y lo digo textualmente, que una extradición de Suiza a España no sería posible. ¿Lo podemos ver? A ver si es posible. No es este. Vamos a intentar recuperarlo. Lo hemos visto hace unos minutos, a ver si lo podemos recuperar, pero ha dicho textualmente que una extradición no sería posible. ¿Por qué? Pues sinceramente no entiendo, porque el Convenio Europeo de Extradición entre España y Suiza permite la extradición por los delitos de sedición y rebelión, con lo cual lo que ha manifestado el representante del Poder Judicial o del Gobierno suizo, sinceramente no lo acaban de comprender, porque es del todo posible que una persona sea extraditada de Suiza a España, un nacional. Con lo cual, sí, no acabo de entender estas manifestaciones del representante del gobierno suizo. ¿Y qué relación mantiene España con Suiza a nivel diplomático y de extradiciones? Lo digo porque Suiza es un país que está fuera de la Unión Europea.
Suiza es un país que está fuera de la Unión Europea, pero es territorio de Schengen. Y como tal ha suscrito un convenio europeo de extradición entre España y Suiza y que se debe aplicar. Lo cual, si se dan las circunstancias para que el convenio se aplique, el juez la acordará. Otra cosa es que el representante del gobierno suizo no esté de acuerdo en acordarla. Pero entendemos que, yo entiendo que un juez, en todo caso, debe acordarla. Ya veremos qué ocurre con la fase gubernamental, que es la última fase, después de la judicial en todos los países donde el convenio europeo de extradición ha entrado en vigor, lo que es lo que ocurre al gobierno suizo. Pero en principio la orden de extradición se va a cursar, o se debiera cursar, o esperemos que se curse, porque entiendo que la señora Ana Gabriel supuestamente ha cometido unos delitos muy graves, como son de rebelión y sedición, que también están contemplados en el Código Penal suizo. Por eso le digo. Entonces, ¿cuáles son los plazos? El juez Llarena ya ha ordenado esta orden de búsqueda y captura a nivel nacional. Dice usted que en los próximos días, entiendo, supone que lo va a hacer también a nivel internacional. Una vez llegue a las autoridades suizas, ¿cuáles son los pasos a seguir? Una vez llega a las autoridades suizas, primero, antes de llegar a las autoridades suizas, llegará a Interpol. Interpol procederá a la detención de Ana Gabriel o no procederá a la detención. Si procede a la detención, pasará a disposición judicial. El juez en Suiza acordará la prisión o la libertad. Posteriormente, España, la embajada española en Suiza, tiene que emitir una nota verbal solicitando y explicando los motivos por los que se solicita la extradición y detallando de manera explícita cuál es el tribunal que solicita la extradición. A partir de ahí, tendrá 40 días, España tiene 40 días para aportar la documentación traducida al idioma que solicita el gobierno suizo, en este caso francés. Una vez pasa a disposición gubernamental esta solicitud de extradición, el gobierno suizo lo que hará será remitir el procedimiento. Una vez aprobado por parte del Ministerio de Justicia, me imagino que es como en España, pasará el procedimiento a la vía judicial. Y ya comienza la vía judicial. Y ya sean los tribunales suizos los competentes para decidir si se extradita a la señora Ana Gabriel o no se extradita. Entonces, esto no son unos plazos, un periodo de tiempo. En absoluto, esto es inminente. Esto se va a demorar en el tiempo. Esto se puede demorar 1 año, año y medio, 2 años. En España los procedimientos de extradición, antes de que entrara en vigor la Orden Europea de Detención y Entrega, pueden llegar a durar 2 años. Decía Ana Gabriel que si se metía una orden de búsqueda y captura pediría asilo político en Suiza. ¿Cree que finalmente se lo darían si lo solicita? Mire, la norma internacional de asilo, el convenio de asilo internacional se acordó para aquellos supuestos en donde, aquellos países en donde, pues digamos, tercermundistas, podrían llegar a poner en problemas la vida de la persona reclamada. En este caso, España no es un país tercermundista, ni muchísimo menos. Es un país del todo garantista. Nos pueden gustar más o menos las leyes, pero es un país democrático, en donde se cumplen las leyes. El sistema penitenciario, en absoluto, es perjudicial para la vida de ningún preso. De hecho, en España, España es el país en donde más presos extranjeros hay en toda Europa. Sea por algo. Y de hecho, los clientes que yo he tenido en mi vida profesional durante 25 años, siempre que han estado incursos en un procedimiento de extradición, siempre se han querido quedar en España. Los presos extranjeros en las cárceles españolas. En lugar de ir a sus propios países, por las garantías que ofrece el sistema penitenciario español, que son muy superiores y muchos más garantistas que otros países. Por tanto, el asilo político no se va a conceder, a mi juicio, porque España no va a llevar a cabo ningún tipo de procedimiento en donde la vida de la señora Ana Gabriel pueda verse perjudicada o agraviada. Por tanto, el asilo no cabe. Bueno, déjeme, si le parece, que veamos qué es lo que ocurre con Hervé Falciani, el informático juzgado en España, del que Suiza pidió su extradición y la Audiencia Nacional se lo negó por diversos delitos bancarios que existen en Suiza, aquí en España no existen. Así que, si le parece, conectamos un segundo con la redacción de La Gaceta y está su editora jefe, Rosa Cuervas Mons. Rosa, buenas noches. Cuéntanos exactamente quién es y por qué tanta polémica con Hervé Falciani. Buenas noches. Buenas noches. El informático franco-suizo Hervé Falciani fue detenido en Barcelona en 2012. Lo fue en virtud de una orden de detención internacional que había emitido Suiza. Su carrera en prisión en España lo llevó hasta la Audiencia Nacional, donde se determinó si era o no extraditado. Al final, y tal como pedía la Fiscalía, no fue extraditado a Suiza. ¿Por qué? Porque los delitos de los que se le acusaban, espionaje financiero, secreto bancario, secreto comercial y apropiación de datos de clientes, no están reconocidos como tal en el Código Penal.
Internacional y además porque Falciani estaba colaborando en la investigación de presuntas irregularidades financieras aquí en España, gracias a la famosa lista que lleva su nombre. Por eso las relaciones judiciales entre España y Suiza no pasan por su mejor momento. Muchísimas gracias, Rosa. Señor Mesía, ¿cómo puede influir entonces el caso Falciani en la situación de Ana Gabriel, si es que puede influir en algo? Uno de los principios importantes del procedimiento de extradición es el de la reciprocidad. Claro. Es decir, si España no entrega a una persona al país helvético, pues Suiza no debería entregarlo. Pero no es el caso. En este caso no se puede dar la reciprocidad porque no se da el principio de doble imputación. Es decir, los delitos cometidos por el señor Falciani o supuestamente cometidos por el señor Falciani en Suiza no están englobados, no están encuadrados en el Código Penal español. Por tanto, la resolución de la Audiencia Provincial creo que es acertada, a diferencia de lo que ocurre en los delitos de sedición y rebelión. Los delitos de sedición y rebelión sí están encuadrados en el Código Penal suizo y, por tanto, se debe aplicar y se debe acordar la extradición. Por último, ¿por qué cree que Ana Gabriel ha elegido Suiza? Está claro que no ha sido una elección baladí. ¿Por qué jurídicamente? ¿Qué motivos le habrán asesorado sus abogados? Es muy sencillo, por varios motivos. El primero, porque no es de aplicación la Orden Europea de Detención y Entrega, con lo cual los plazos de 2 meses que establece la Orden Europea de Detención y Entrega no son aplicables. Se aplica el Convenio Europeo de Extradición. Significa que los plazos de entrega pueden llegar hasta 2 años. Luego, por el segundo punto es por el procedimiento de Falciani, por el tema de la receptación. Claro. Va a intentar luchar a toda costa que este señor no ha sido entregado a España, a Suiza, y del mismo motivo ella no puede ser entregada a España. Ha quedado clarísimo. Cristian Mesía, muchísimas gracias por poner un poco de luz ante un asunto un tanto complejo. Gracias y buenas noches. Gracias a usted. Muchas gracias. Diez días para que Marta Rovira, la secretaria de Organización de Esquerra Republicana, pague la fianza de 60.000 euros que acordó el juez Llarena imponerle y así evitar entrar en prisión. La secretaria general de Esquerra ha declarado, como saben, el lunes en el alto tribunal por su participación para la declaración de la independencia en Cataluña. La acusación popular de Vox solicitó su ingreso en prisión y finalmente Llarena decidió dejarla en libertad bajo fianza. En el auto por el que fija las medidas cautelares, el instructor explica que la investigada tuvo una función decisoria en la concepción y ejecución del proceso soberanista, tal y como se le atribuye en el documento Enfocats. Además, añade que existe también una agenda en la que se refleja su participación en diversas reuniones ajenas totalmente a su portavocía parlamentaria, donde se debatía la mejor estrategia a seguir para lograr la independencia. Y por último, dice que se recogen diversas conversaciones telefónicas en las que se aprecia que participaba con una clara capacidad decisoria en la organización y previsión de los centros de votación en los que pretendía celebrarse el referéndum ilegal. Quien declaraba ayer en el Tribunal Supremo era Artur Mas, que ha concedido una entrevista en la emisora catalana RAC1 y ha dejado sorprendentes titulares. Ha reconocido que los argumentos en el mundo político se inflan y que pueden llegar a ser una especie de engaño para los ciudadanos. Y presten mucha atención, porque incluso ha llegado a decir que la declaración unilateral de independencia no tenía recorrido legal y que todos los diputados del Parlamento fueron conscientes de ellos el pasado 27 de octubre, cuando votaron la DUI. Dice que incluso él aconsejó no llegar a esos extremos. Però igual que la realitat de l'1 d'octubre és incontestable, el que va passar el 27 d'octubre, que era aquella declaració d'independència, doncs era purament simbòlic, però és que això ho sap tothom. I la prova, els hi vaig dir, que el 27 d'octubre havia sigut una cosa purament parlamentària i purament simbòlica, com d'altres n'hi ha, era que després d'una cosa tan important com una declaració d'independència, el govern del país no s'havia reunit per prendre cap decisió. És que fos simbòlica? Jo crec, és la meva opinió personal, a risc d'equivocar-me, que tots els actors que van anar al Parlament aquell 27 d'octubre i que van votar a favor, tots sabien que allò no tenia recorregut real. Y aunque la comparecencia de Artur Mas fue a puerta cerrada, el expresidente implicaba al gobierno de España. Vamos a ver de qué manera. Según su comparecencia, Mas decía que cuando fue presidente de la Generalitat, entre los años 2010 y 2016, hubo un comité secreto que tenía como misión negociar un posible referéndum pactado. Afirmó además que ese comité de reuniones estaba formado por 3 personas. Una persona designada por Mariano Rajoy, que es Pedro Arriola, para representar al Partido Popular. Otra persona elegida por Alfredo Pérez Rubalcaba, en representación del Partido Socialista,
socialista, que es José Enrique Serrano, y por último otra persona designada por él mismo, que era Joan Rigol. Este comité ejecutivo estuvo negociando a escondidas un referéndum con los independentistas durante al menos un año y medio. Pues tras esa explicación del expresidente de la Generalitat, la acusación popular que ejerce Vox ha solicitado al magistrado que se den las explicaciones oportunas para conocer si efectivamente se estaba negociando un referéndum al margen del ordenamiento jurídico español. Más asuntos antes de analizar todo lo que está ocurriendo con lo que dijo Artur Mas ayer y lo que está ocurriendo, atención, en Cataluña sobre la investidura, porque parece ser que Carles Puigdemont ya tiene la decisión tomada. Podría proponer a dos posibles sustitutos elegidos por él mismo. Junts per Catalunya ha dejado en manos del expresidente fugado el anuncio de su paso a un lado y la propuesta de candidato a presidir la Generalitat. Podría ser este anuncio la semana que viene. Se habla de martes o de miércoles. ¿Quién podrían ser? Dos imputados. El expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, o también el diputado Turull. Todo apunta a que el próximo día 27 en Bruselas podría haber una investidura simbólica en la que Carles Puigdemont se autoproclamase el presidente legítimo de los catalanes, es decir, una investidura sin efectos jurídicos, de mentira. Y a partir de ahí, en España, el Parlament de Cataluña celebraría una investidura real para nombrar oficialmente al presidente catalán. Después de descartar a El Sartadi por no tener cuentas pendientes con la justicia, los nombres de los dos posibles candidatos serían Jordi Turull y Jordi Sánchez, que sí que tienen cuestiones judiciales abiertas, ya que uno está en prisión y el otro en libertad provisional. Pero si Puigdemont propone a Jordi Sánchez, puede que su presidencia sea muy efímera, debido al artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suspensión de cargo público a los procesados por delitos de rebelión o mientras se encuentren en prisión. Así que si el Tribunal Supremo inicia el proceso y cierra la instrucción en el mes de abril, Sánchez tendría que dejar su cargo, por lo que solo quedaría la opción de Turull, que si bien está procesado, no se encuentra en la cárcel y podría acceder al cargo. Aunque si acepta el compromiso de hacer efectiva la República, podría volver a prisión preventiva. Así que finalmente ninguno de sus candidatos sería válido y Puigdemont tendría que volver a empezar, haciendo perder aún más tiempo. Bueno, y para analizar qué es lo que está ocurriendo en Cataluña, tenemos conexión con el periodista, el director del portal de noticias de Noticias.cat, Xavier Rius. Xavier, buenas noches, bona nit. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo ha sentado en el independentismo las palabras de Artur Mas en RAC1, donde ha dicho, entre otras cosas, que los diputados que votaron la DUI sabían que era simbólica y que no tenía mucho recorrido? Bueno, yo, si me permites primero la expresión, permíteme la expresión, yo creo que lo que quiere más es salvar el culo, dicho franca y llanamente, ¿no? Lo único es que, bueno, hay cierta estupefacción por lo que ha dicho, pero te voy a ser sincero, yo creo que el independentismo le va a dar igual, ¿no? Es decir, los 900.000 votantes de Puigdemont es un grupo monolítico, cohesionado, lo traga todo y adelante, ¿no? Y van a considerar que, no sé, que quizás otra jugada maestra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como la fuga de Gabriel a Suiza, país, como te puedes imaginar, capitalista, secreto bancario, etcétera, etcétera, o la de Puigdemont a Bruselas, ¿no? Aquí hay un sector de independentismo que lo asume casi todo, ¿no? Yo creo que hasta incomprensiblemente, ¿no? Xavier, Ana Gabriel en Suiza. Buscan, dicen sus abogados, internacionalizar la causa. ¿Qué te parece? Porque desde luego, por lo que se ha visto en TV3, digamos, están justificando la nueva huida de esta diputada antisistema. Bueno, yo creo que lo de Ana Gabriel no se entiende, ¿no? Porque si Mireia Moya va al Supremo y sale en libertad sin cargos, no entiendo, a no ser que consideren que es más una jugada política que no judicial, que ella se fugue a Suiza, ¿no? También es cierto que aquí, claro, es que aquí los medios de comunicación, incluida TV3, yo no lo he visto porque tenía la comida, pero le ha hecho una entrevista que yo, en prime time, en el Telenoticias, etcétera, ¿no? Bueno, un poco aquello alfombra roja, ¿no? Pero ya te digo, yo lo de Ana Gabriel es que no lo entiendo. Es más estrategia política que judicial. Y perdona, otra cosa, era aquella de las camisetas, sin miedo, vamos a por todo. Yo recuerdo muchas ruedas de prensa, un alzado en el Parlamento, etcétera, etcétera, parecía la más radical. De hecho, estamos como estamos gracias a la CUP también, porque claro, la CUP apretó a Esquerra, apretó a Mas, apretó a PDeCAT, apretó a Junts pel Sí, y así estamos, ¿no?
Pero yo creo que en Cataluña tendríamos que empezar a decir, no sé, romper un poco este manto de silencio, ¿no? Hay cosas que no se entienden, ¿no? Es decir, y que incluso tenían que llevarnos a las puertas de la independencia y en realidad nos han dejado las puertas de la preautonomía. Estamos pidiendo cosas que yo pedía con 17 o 18 años en el 79, ¿no? Pues que vuelva el presidente del exilio, en este caso Tarradellas, que era el auténtico, o la restauración de la Generalitat, ¿no? Perdona, quien se carga el estatuto son ellos. La ley de transitoriedad se carga el estatuto. El último que se cargó el estatuto catalán fue Franco, cuando estaba a las puertas de Lleida. Es que estamos así. Venga, más. Y Xavier, ¿qué crees que va a pasar ahora? Porque suena Jordi Turull, Jordi Sánchez, ambos imputados que podrían gobernar hasta que se les abra juicio oral, con lo que tendrían que renunciar. ¿Qué crees que pretenden? ¿Puedo decir otra palabrota? Ni puta idea. Perdona, es que en la política catalana ya no... En la política siempre es difícil hacer previsiones, ¿eh? A veces más incluso que en la economía. Pero es que en Cataluña en este momento es un magma, ¿no? En fin, yo la verdad, yo cuando dicen, no, investidura telemática. Hoy La Vanguardia sacaba que Puigdemont, de la casa esa que ha alquilado en Waterloo, yo he estado en Waterloo, es una zona fija, ¿eh? Escuelas internacionales, es una zona cara, etcétera, etcétera. La casa aquella, Casa de la República, ¿pero qué República? Si duró 8 segundos, si lo está diciendo más, que todo era simbólico. Es decir, yo, de verdad, es que ya no entiendo nada. Y entramos más en el terreno quizá de la psiquiatría que de la política. Pero es que no se entiende, ¿no? ¿Y qué quiere hacer? Bueno, a ver, Puigdemont se aferra a Twitter, ¿no? Ayer hizo unos tweets de las infraestructuras diciendo que al final era colonialismo. Bueno, Puigdemont, cuando pase todo, cuando aquí haya un nuevo presidente de la Generalitat, costará, pero tarde o temprano, supongo que habrá uno, Puigdemont ya será un don nadie. Perdona, y el tiempo corre en su contra, no ya por una posible inhabilitación, sino porque, bueno, tarde o temprano el Supremo lo juzgará, le caerán, por lo que parece, un montón de años, habrá una orden de detención ya en firme, y supongo que lo pillarán, y lamentablemente, porque yo no quiero ver a nadie en prisión, pero sí entrará en prisión. Xavier Rius. Perdona, entrará en prisión con muchos años y entonces se hundirá. Bueno, eso no tiene madera de... Eso lo veremos. Me quedo con lo de que no entiendes nada. Si tú no lo entiendes, Xavier, imagínate el resto de España. Gracias y buenas noches, Xavier. Buenas noches. Bueno, último apunte de la crónica catalana. Vía libre para Félix Millet y Jordi Montull. La Audiencia Nacional les ha permitido salir o les va a permitir salir de la cárcel si pagan una fianza. El tribunal ha impuesto cuantías de 400.000 euros en el caso del expresidente del Palau y 100.000 en el caso de su mano derecha. Millet y Montull recurrieron ante la Audiencia Provincial la declaración de estar en prisión provisional hasta que no hubiese una sentencia firme. De los fondos malversados, que ascienden a más de 23 millones de euros, solo se ha podido recuperar una pequeña parte. Continúa la polémica lingüística. Esta mañana, en el Pleno del Congreso, el ministro de Educación, Méndez de Vigo, se ha enzarzado con Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos. Como saben, Girauta ha preguntado al portavoz del Ejecutivo cómo pensaba garantizar que el español fuese la lengua vehicular en Cataluña. El ministro le ha afeado que solo se dediquen, dice, a tuitear y a criticar. Ni este Gobierno ni ninguno puede modificar el modelo educativo de ninguna comunidad autónoma con el 155 o sin él. La obligación del Gobierno es cumplir la ley. Cumplir la ley y las sentencias. No es optativo. El consenso social en Cataluña es sobre la pluralidad lingüística. Se lo dice no el representante de 14 partidos que han conseguido 8 escaños, sino el representante del partido que ha ganado las elecciones en Cataluña. Y sin el castellano como lengua vehicular en toda España, junto con las lenguas cooficiales, van a tener ustedes un pacto nacional por la educación. Fue una actitud valiente que tuvo el Gobierno para resolver un problema. Ustedes, señoría, lo único que hacen es criticar o tuitear, pero no hacen absolutamente nada más. Estamos en estos momentos en un pacto de Estado social y político por la educación. ¿Hay una subcomisión? Sí, sí, ustedes digan que sí, pero no hacen ustedes tampoco nada. En el pacto tampoco presentan ustedes ninguna propuesta. Si queremos cambiar las cosas, y queremos cambiar las cosas, la subcomisión del pacto educativo es un buen sitio para hacerlo. Hoy es el día de las polémicas. Hoy es el día de ampararse en la libertad de expresión para defender que en España vale todo, que existe barra libre para criticar, para insultar, para enaltecer al terrorismo. Empezamos por lo último, la polémica en Arco, la Feria de Arte de Madrid.
Saben que la Galería Elga de Alvear ha retirado la obra titulada Presos políticos del autor Santiago Sierra. La Feria de Arte Contemporáneo arrancaba hoy mismo en Madrid y esta obra mostraba 24 retratos, los ven en sus pantallas, de personas encarceladas en España. No se puede reconocer la cara porque aparecen fotografías pixeladas, pero según la descripción del artista en los cuadros se podía identificar a quién correspondía cada una de ellas. Se trata, por tanto, de una situación histórica porque es la primera vez en las 37 ediciones de Arco que se retira una obra. Y vamos a ver alguna de estas imágenes de esta obra. Por ejemplo, se puede reconocer a los detenidos en Alsasua por la agresión a guardias civiles, Andrés Bódalo, o a los titiriteros detenidos en 2016 por un montaje de marionetas infantiles donde se mostraba una pancarta de ETA. Y fíjense en la siguiente descripción. Tras los acontecimientos en torno al referéndum de Cataluña y tras la decisión del artículo 155, la Audiencia Nacional condenó a prisión incondicional y sin fianza al vicepresidente catalán. Según esta descripción, reconocemos que se refiere a Oriol Junqueras, es vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, y a los Jordis encarcelados. Esta retirada ha levantado una enorme polvareda política, sobre todo en la izquierda. Joan Tardá, el portavoz de Esquerra, ha calificado de hipocresía que se censure una obra e incluso hay quien está contemplando pedir que se eliminen las subvenciones públicas a Arco. Repasamos la polémica y las principales reacciones que se han producido por este veto. En esta pared vacía que ven ahora estaba la obra de Santiago Sierra. Apenas ha durado unas horas expuesta al público. Su nombre, toda una declaración de intenciones. Presos políticos en la España contemporánea. Se trata de 24 fotografías pixeladas a los que acompaña un pequeño texto que, sin dar nombre, identifica a los protagonistas. El presidente de RC, Oriol Junqueras, o Jordi Sánchez podrían haber compartido pared con otros condenados por diversas causas. Además, también se reconocen otros nombres como el de Andrés Bódalo, los anarquistas del atentado en la Basílica del Pilar, los detenidos por la paliza de Alsasua o los titiriteros detenidos en 2016 por su obra La Bruja y Don Cristóbal. En el caso de Junqueras, el artista habla de una situación que se produce tras los acontecimientos en torno al referéndum de independencia y tras la decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución española. De los Jordis, dice, son acusados por supuesto delito de sedición pública con riesgo de reiteración delictiva y destrucción de pruebas. O para los titiriteros, recuerda que se trataba de una función que representaba a la policía acusando falsamente de delitos de terrorismo a una bruja por llevar una pancarta con el mensaje Gora al Caeta. Pero más allá de esta polémica, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué se refiere a todos ellos con el calificativo de presos políticos? Recordemos que todos ellos han sido encarcelados no por su ideología, sino por sus actos cometidos. Y como era de esperar, el debate no ha tardado en llegar a los pasillos del Congreso, con unos independentistas enfurecidos. Es una vergüenza que exista en Arco censura. Pablo Iglesias apunta a un déficit democrático. Yo creo que en democracia tiene que haber libertad de expresión y que no es compatible con la democracia que determinados temas no se pueda tocar. Pero desde el PSOE intentan rebajar la tensión. Y todo lo que ayude a bajar la tensión, pues hay que valorarlo positivamente. Y el gobierno defiende. En ningún caso hay presos políticos, lo que hay es un código penal. Mientras el Ayuntamiento de Madrid intenta a estas horas revocar esta decisión para que la obra vuelva a ser expuesta al público. Ahora, la obra de Santiago Sierra parece que corre la misma suerte que la de sus protagonistas. Ya está encerrada en los almacenes, la cárcel de los artistas. ¿Y ustedes qué opinan de la retirada de esta obra titulada Presos políticos de esta Feria de Arte Contemporáneo? En los informativos de Intereconomía hemos sacado los micrófonos a la calle para conocer sus opiniones. Arco retira una obra sobre presos políticos que incluye a Junqueras y a los Jordis. ¿Qué opinará la gente sobre esto? No han hecho nada para merecerse estar ahí, entonces lo mejor es que no estén. No veo lógico que se tenga una foto de una persona que ha violado la ley. O sea, no lo veo normal. A mí me parece muy bien. Yo creo que te está muy bien porque gente que no da ejemplo y que hace lo que hace no es para estar en una exposición como Arco, digo yo. Me parece que ya se están pasando, que la libertad de expresión tiene un límite que se la están saltando. Me parece muy bien. Sin embargo, hay gente que opina que se está vulnerando la libertad de expresión. Me parece mal. Hay que tener la libertad suficiente para aceptar todo.
¿Usted cree que se está vulnerando la libertad de expresión? Absolutamente. Hay que tener mucha más tolerancia. Con la retención de estas personas se les está impidiendo expresarse. Creo que no había violencia y que no hay motivo para que estén impresionados así. Libertad de expresión, yo creo en ello. Más polémicas. José Miguel Arenas, más conocido como el rapero Valtonyc, va a ir finalmente a prisión. El Tribunal Supremo así lo ha confirmado y ha decretado una pena de 3 años y 6 meses de cárcel por el contenido de sus canciones. Un rapero que, atención, en sus canciones, en sus letras, ha llegado a amenazar de muerte. La sala ha rechazado los argumentos del imputado, ya que él alude que es libertad de expresión y que el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico. Un intento en vano de justificar unas canciones que evidentemente van muchísimo más allá de la libertad de expresión. ¿Pero por qué ha sido condenado exactamente? ¿Cuáles son esas canciones por las que va a ir a la cárcel? Vemos qué ha dicho exactamente el juez. José Miguel Arenas, alias Valtonyc, ha sido condenado a 3 años y medio de cárcel por delitos de calumnias e injurias graves a la corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas. Según la sentencia, aparecen en la letra de al menos 16 temas que el rapero publicó entre 2012 y 2013. Les propongo que juzguen ustedes mismos si es o no correspondido el delito con sus canciones. Calumnias e injurias graves a la corona. El rei Borbó i les seves mogudes. No sé si era que Salafans anava de putes. I de mentre doña Sofia un dia té follant. Sofia és una monada per a fusilada. Puta policia, puta monarquia. Aquí a Espanya tot és un disparate. Mentre moria gent a l'11M, Leticia follava el yate. Enaltecimiento del terrorismo. Tenga miedo como guardia civil en Euskadi. Que matant en carrero ETA va a estar genial. Que la merda se paraula y visca semanal. Dicen que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara. Y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla. Injurias y calumnias. O que explote en bus del PP con nitroglicerina cargada. Amb l'educació no s'hi juga, no som marionetes. Mallorquins i catalans, mai balears. Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear. ¿No les parece más que justificado? Al superar la condena de 2 años de cárcel, Valtonyc irá a prisión a pesar de no tener antecedentes penales. Por eso ha presentado un recurso donde asegura estar en su derecho de libertad de expresión y de creación artística. Bueno, tiempo de las reacciones. Atención, a la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados afirma que con esta condena hemos vuelto a observar la doble vara de medir de la izquierda. Dice Montero, asegura que nuestro país vive unos días vergonzosos por ver en la cárcel, dice, a un simple cantante. Yo no quiero que mi país sea una vergüenza internacional por poner mordazas a los ciudadanos y por estar restringiendo la libertad de expresión en pleno siglo XXI. Así que sí, la ley tiene que cambiarse urgentemente, debe derogarse la ley Mordaza que el Partido Popular impuso con su mayoría absoluta y que, insisto, nos ha avergonzado a nivel internacional, además de suponer una vergüenza que ha sido rechazada por el conjunto de la ciudadanía. Bueno, y atención, porque dentro de la izquierda radical, evidentemente, defienden la encarcelación próxima del rapero Valtonyc, pero entre ellos también se pelean. Como saben, esta canción, la de los Borbones, la escribió Valtonyc por designio de Pablo Iglesias, de su productora. Y cuando le iban a condenar, ¿dónde estaba Pablo Iglesias defendiéndole? No. Por ello, Pablo Hasél, otro rapero, también polémico, dijo textualmente: el mierda de Pablo Iglesias fue el que encargó la canción contra la monarquía por la que Valtonyc pasará 3 años y medio preso si no lo evitamos. Luego se desentendió y lo dejó tirado sin solidaridad. La represión no es solo culpa del PP. Un tuit que horas más tarde, el año pasado, el propio Valtonyc confirmó. Exacto, Pablo Iglesias me pidió que hiciera un tema hablando del Borbón para su programa y ahora cuando me juzgan por él, calla. Pablo Iglesias, en otra conversación, tuvo tiempo de arremeter y demostrar que ya no tiene esa buena sintonía con estos dos raperos y decía: todo aquel al que repriman por escribir o cantar, por mucho que nos insulte, por mucho, quien insulta, Hasél, por mucho que encarne la más patética caricatura de la enfermedad infantil, se refiere a Hasél, merece nuestra solidaridad. Lo que es imperdonable es ver... Y ahí Pablo Iglesias desvía el tiro.
Para hablar y analizar estas noticias y dónde está la frontera entre la libertad de expresión y la ofensa, contamos con la presencia en nuestro plató de Juan Ignacio Fuster Fabra, abogado penalista, socio del despacho Fuster Fabra Abogados. Señor Fuster Fabra, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por volver a las noticias en Teleeconomía. Bueno, es importante el regreso. Hombre, claro que sí. Bueno, vamos a ver, hay que celebrarlo, sin lugar a dudas. Bueno, cuéntenos, ¿qué le parece? ¿Hay elementos suficientes en las canciones que hemos escuchado, que hemos visto del rapero Valtonyc, como para que condenarle a 3 años y medio de prisión por los delitos que ha dicho el juez? Bueno, como sé que a usted le va a gustar que tenga una respuesta categórica, sí, efectivamente. Hay muchos elementos y no solamente es los argumentos que han dado respecto a que son simplemente canciones o versos libres con una cierta carga de crítica, sino estamos hablando de imputaciones directas de hechos que son delictivos, es decir, amenazas directas a personas concretas o incluso manifestaciones que derivan en odio. Esa gran ley que la izquierda tanto blande respecto a los delitos de odio y que ellos quieren que se persigan, pero solo frente a ciertos colectivos. Bueno, pues el delito de odio es frente a todas las personas. Y esto es una clara demostración que aquí, en estas expresiones de este rapero, existe mucho odio. Odio, amenazas, injurias y enaltecimiento del terrorismo y de aquellos que lo han cometido. Lo explica muy bien la sentencia, una sentencia muy fundamentada que concreta exactamente cuáles son los hechos y acciones, que no es solamente cantar o rapear, que ha cometido este individuo. Por eso vamos a los hechos y a las acciones, porque no sé qué le parece que la sociedad española, los medios de comunicación de izquierda, que hayan dicho hoy la libertad de expresión está de luto, evidentemente los políticos, artistas que se han querido solidarizar con Valtonyc, pero no sé si la sociedad se ha vuelto loca o me he vuelto loco yo, pero ir a prisión por lanzar amenazas de muerte reiteradas, ensalzar, y cito textualmente, el terrorismo, alabar y volver a ensalzar, por ejemplo, a ETA y a los grapos y desear que vuelvan, y la gente se extraña, señor Fuster Fabra. Bueno, es que la gente tiene una realidad totalmente distorsionada de lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión termina en el momento que uno está promoviendo ese odio, uno está promoviendo esas injurias frente a personas que no existe un motivo real para manifestarlo. Y estamos viendo que, por ejemplo, hay que matar a Jorge Campos no es una crítica, no es una injuria o una manifestación ligera, no, se está imputando un hecho delictivo que está en el Código Penal y que viene aparejada a penas de prisión. Y que cualquier persona que además con la publicidad y los seguidores que tienen en redes sociales lo puede ver, puede tomarlo como un dogma y decir, bueno, pues si este rapero está diciendo que hay que hacer esto, mi capacidad me da para entender que lo tengo que hacer. Y el problema es evitar la materialización de esas amenazas, por ejemplo. Hay muchos medios que hablan de represión, que dicen que va a ir a la cárcel un rapero simplemente por sus canciones o que el Supremo manda a la cárcel a un cantante. Pero simplemente para que nuestros espectadores lo tengan claro, no va a la cárcel únicamente por estas canciones, o sea, sino por lo que dice, ¿no es así? Bueno, a la gente le puede gustar más o menos la música y lo que no se condena es el gusto musical que a uno le pueda parecer bien o mal y por la música no, se le está condenando por unas frases concretas que además están muy bien especificadas en la sentencia y que son concretas y directas. ¿Por qué va a entrar en prisión este señor? Porque ha vertido una serie de amenazas, un enaltecimiento del terrorismo y unas injurias a personas determinadas y concretas. Vamos a hacer un sano ejercicio de crítica. En vez de estos colectivos, como puede ser los políticos, o la Casa Real, o Ortega Lara, o Esperanza Aguirre, pongamos otro colectivo. Vamos a variar, por ejemplo, un colectivo con una religión determinada, con una orientación de género determinada, o con una raza determinada. Si esas expresiones las transponemos, en este caso, a este tipo de colectivos, he puesto 3 ejemplos, toda la opinión pública, incluidos los de izquierdas, pensarían que efectivamente es perseguible o no es perseguible. Es un sano ejercicio de crítica. Y este tipo de delitos, enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona, se han multiplicado desde el año 2011, un año en el que, por cierto, ETA cesó la violencia armada. ¿Guarda relación con eso o también tiene que ver la época en la que vivimos y el furor en las redes sociales? Es más bien el furor de las redes sociales. La gente ha entendido que desde una red social, desde un teléfono móvil, desde una tablet, desde un ordenador, es totalmente inimputable. Es decir, puede decir, manifestar cualquier cuestión y no se le va a repetir contra él. Pero esto es un grave error.
En primer lugar, porque la libertad de expresión tiene unos límites que están marcados en el Código Penal y en el convivir lógico de las personas. No se está insultando a alguien porque le caiga bien o mal, sino se está vertiendo amenazas o en enaltecimiento de terrorismo. Y dos, en las redes sociales es muy fácil verter una opinión. Luego uno cree que borrando ese tuit, borrando ese post en una red social, se elimina. Y no es así. Tenemos unidades policiales que luego se rastrean y se depuran responsabilidades. Si ya que somos maduros democráticamente y somos maduros para tener redes sociales, seamos maduros para ser responsables de lo que ponemos. Porque quede claro, ya por último, señor Fuster Fabra, como hemos venido escuchando a cantantes, artistas de la izquierda durante todo el día de hoy, no se está penalizando a este señor, a este rapero, por su ideología, por ser de extrema izquierda, anarquista, me da exactamente igual, sino por lo que ha dicho. Llega a ser este señor de derecha, liberal, comunista, del PP o socialista, se lo hubiera condenado igual, ¿verdad? Exactamente igual. Es muy sencillo. El juez lo único que le ha preguntado es, ¿usted ha vertido estas opiniones, sí o no? Una vez que ha dicho que sí, o se ha comprobado que ha sido él, luego entra la valoración de si eso es una injuria, es una calumnia, si eso es un enaltecimiento de terrorismo o no. Y el juez lo determina, y no a la ligera, sino diciendo, efectivamente, te voy a matar X o merece la pena que le pongan una bomba ahí, es un delito, porque está promoviendo un delito tipificado en el Código Penal. Es así de sencillo, no es tan complejo ni tan complicado y la libertad de expresión no se elimina. Tenemos cantantes de izquierdas o de derechas o de centro o del color que quieran que también hacen críticas al Estado, hacen críticas a políticos, hacen críticas a la gente y no son condenados. No tenemos lleno de artistas que critican el modus de vida o al Estado en los juzgados y tribunales. No, tenemos estos casos puntuales que son gráficos y muy significativos. Don Juan Ignacio Fuster Fabra, muchísimas gracias por ese regreso tan anhelado por nuestros espectadores y por un servidor. Y me alegro que desde luego las cosas no han cambiado. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y nos vamos en directo hasta ni más ni menos que la sede de uno de los sindicatos de nuestro país, la sede de Comisiones Obreras. Ahí se ha llevado a cabo, se ha celebrado esta tarde un acto pro Bolivia con Evo, con la asistencia. Ahí está nuestra compañera Fátima García Manzano, entre otros, de Pablo Iglesias y de José Luis Rodríguez Zapatero. Fátima, muy buenas noches. Cuéntanos, porque ha sido un acto no exento de polémica e incluso de alguna trifulca. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues así es, ya ha terminado este encuentro en defensa de Evo Morales, en el que los protagonistas han sido precisamente Pablo Iglesias, Alberto Garzón y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Precisamente cuando estaba hablando este último, uno de los manifestantes ha sacado una pancarta de Bolivia, dijo no, y lo han sacado los vigilantes de seguridad. Ha sido a la salida de este encuentro cuando este grupo de manifestantes se encontraba a las puertas para criticar este encuentro a favor de Evo Morales, cuando el referéndum, escuchamos como ahora los manifestantes que estaban dentro del encuentro se están manifestando contra los que estaban aquí situados. Estamos nosotros con Edgar Rocha, es uno de los manifestantes que ha dicho que no, y queremos saber por qué está en contra de Evo Morales, por qué está en contra de Evo Morales y de su candidatura. Lo único que exigimos es el respeto a lo que dijo el soberano, el respeto al referéndum del 21F, en el cual la mayoría de las personas, mayoritariamente, se le dijo que no, que ya gobernó, que ya lo hizo bien, lo hizo mal, pero que cumpla el mandato de la Constitución. Lamentablemente lo están atropellando, entonces venimos a exigir eso. Una Constitución que precisamente Evo Morales promulgó y propulsó. Efectivamente, el gobierno de Evo Morales fue quien promulgó aquella Constitución, reformuló aquella Constitución y ni ellos mismos están respetando. Exigimos que respeten esa Constitución que ellos mismos la han promulgado, ¿no? ¿Y por qué ahora el Tribunal Constitucional sí ha dictado ese fallo que permite a Evo Morales presentarse al cuarto mandato? Lamentablemente, pues son personas que son afines al partido político del MAS, actualmente están siendo premiados con cancillerías, con embajadas. Estos mismos señores que fueron fiscales y tal, que decretaron de que era legal la repostulación de Evo Morales, están siendo premiados, ¿no? Eso se sabe y no hay dónde volverlo. Muchas gracias, pues ya lo ves, Gonzalo, parece va a haber mucha trifulca a partir de ahora, hay mucho enfrentamiento entre los que defienden que Evo Morales se pueda presentar a este cuarto mandato y los que dicen que no, que el pueblo ya ha hablado en ese referéndum que se celebró el 21 de febrero. Bueno, enfrentamiento, Fátima, tensión entre los partidarios de Evo Morales, los contrarios.
Pero ha estado Zapatero, ha estado Pablo Iglesias. Sabemos qué es lo que han dicho el expresidente del Gobierno y el secretario general del Podemos, entiendo que defendiendo al populista, al bolivariano de Evo Morales, ¿no? Así es, pues Alberto Garzón ha sido el primero en hablar en este encuentro y ha señalado, bueno, pues que le da mucha envidia la lucha de los pueblos que llevó a cabo Bolivia, porque aquí en España y en Europa no se lleva a cabo. Y ha señalado dos ejemplos. La primera, la de la condena al rapero Valtonyc, que tendrá que entrar en prisión por esas canciones. Dice que es increíble que pueda entrar en prisión por hacer canciones, por hacer rap, y también por la eliminación de esos cuadros de arco de los que hemos hablado ya en el informativo. Por su parte, Pablo Iglesias sí ha agradecido la labor al presidente Zapatero, porque dice que le iban a caer pues muchas críticas por haber asistido a este acto, y el presidente Zapatero ha señalado que se encontraba aquí en la sede de Comisiones Obreras por agradecimiento al presidente, a un presidente con el que comparte muchísimas políticas. Fátima García Manzano, muchísimas gracias por aguantar, resistir ante estas trifulcas. Buenas noches. Gracias. De la sede de Comisiones Obreras nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Hoy ha habido un nuevo rifirrafe entre el Partido Socialista y el ministro de Justicia. La razón, el motivo, el nombramiento de la nueva magistrada que va a representar a España en el Tribunal Europeo de Estrasburgo de los Derechos Humanos. Una persona que evidentemente, por sus características, por su ideología, choca de lleno con los de la progresía, la izquierda, y eso no ha sentado nada bien al Partido Socialista, que hoy ha recibido el siguiente repaso del ministro de Justicia. Sí, ministro. España, referente mundial en la tolerancia y en la defensa de los derechos humanos, está representada en Estrasburgo por una jueza integrista y homófoba. Menudo bochorno y menuda vergüenza. Ministro, ¿qué necesita usted más para tener un arrebato de dignidad y presentarle su dimisión irrevocable al señor Rajoy? Yo de verdad no acabo de entender qué les molesta a usted de la señora Elósegui. Que sea mujer, que no sea progresista, que tenga creencias religiosas. Van a seguir ustedes dando carnés de demócratas en este país durante ¿cuántos años más, señoría? ¿Quién es la juez María Elósegui? Su nombre aún sigue en boca de gran parte de la izquierda, que ataca al PP por su nombramiento para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A la magistrada no le perdonan que mantenga opiniones contrarias a los postulados progresistas. Por ejemplo, respecto al matrimonio, que considera como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Poco importa que Elósegui participara en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Igualdad impulsada en 2007 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas acusan al PP de la llegada de Elósegui al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque el gobierno asegura que no tuvo nada que ver con la designación. Sin embargo, los socialistas sí que propusieron a su antecesor en el cargo, a Luis López Guerra, el profesor de Derecho Constitucional que había sido secretario de Estado de Justicia en la primera etapa de Zapatero, votó a favor de la derogación de la doctrina Parot que propició la liberación de terroristas de ETA y violadores en serie. Si polémica fue esta decisión, López Guerra también fue protagonista del reciente fallo del tribunal que dictaminó que España tiene que indemnizar con 30.000 y 20.000 euros por trato inhumano y degradante a los etarras Portu y Sarasola, artífices del atentado de la T4 en el año 2006. A pocas semanas de los Oscars, el feminismo ha vuelto a vestir de negro en una gala cinematográfica. La alfombra roja de los premios BAFTA, al igual que en los Globos de Oro, ha acogido a numerosas actrices con vestidos de color negro para pedir unidad y protestar contra el acoso y el abuso sexual. Bueno, para hablar de estos premios y también de lo que está ocurriendo en algunos otros países europeos, no sin polémica, tenemos con nosotros a Javier Torres. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Premios BAFTA en el Reino Unido y polémica en Alemania. Polémica en Alemania porque el pasado fin de semana se manifestaban en Berlín la marcha de las mujeres para protestar por la subida, el auge de las agresiones sexuales contra ellas. Este movimiento se fundó para proteger a las mujeres de estas agresiones y ellas achacan todo esto en los últimos tiempos a la llegada de los refugiados a Alemania. Ellas dicen que Angela Merkel y la clase política alemana pues ha estado propiciando estos casos de agresiones que han subido en los últimos tiempos. Desde el año 2013, que se produjeron apenas más de 500, hasta el año 2016 han subido casi el triple estos delitos, agresiones sexuales cometidas por extranjeros hacia las mujeres. Si te parece, se han multiplicado por 3. Por 3. La izquierda, comunistas y los verdes han señalado
que las mujeres pues, no deben criminalizar a los inmigrantes. Esto es muy importante porque entre dos banderas de la izquierda, como decimos, una es el feminismo, las mujeres, y la otra es la inmigración. La izquierda pues, se ha posicionado claramente con los inmigrantes. Esto ya sucedió el año pasado en Colonia. Vamos a ver todo esto. Nueva guerra interna en la izquierda europea, en esta ocasión en Alemania, donde más de 1000 mujeres salieron este fin de semana a la calle en Berlín en protesta por la oleada de violaciones y abusos sexuales contra ellas en todo el país. Las manifestantes responsabilizan a Merkel por propiciar la llegada de más de 1 millón de refugiados hace ya 2 años y medio. La organizadora de la Marcha de las Mujeres ha señalado que no se puede permitir que se vuelva a la Edad Media y que los políticos alemanes permitan que la Sharia sea impuesta gradualmente. Sin embargo, los verdes y los comunistas se echaron a la calle y organizaron una contramanifestación al considerar que las mujeres criminalizan a los inmigrantes. En caso de conflicto entre estas dos banderas que porta la izquierda, la del feminismo y la de los inmigrantes, está claro que prevalece la segunda. Para gran parte de la izquierda alemana, las mujeres deben callar porque los que han contribuido al aumento de casos de abusos sexuales son en gran medida refugiados e inmigrantes. En 2016 el aumento de estos casos fue del 12,7%. Y es que los crímenes de índole sexual cometidos por extranjeros pasaron de los 599 en 2013 hasta los 2.790 en 2016, coincidiendo con el punto álgido de la crisis migratoria. Nadie se olvida de la oleada de agresiones sexuales cometidas durante la noche del 1 de enero de 2016 en Colonia. Durante los días posteriores a esas agresiones, 7 de los 10 productos más vendidos en Amazon eran sprays de pimienta. El caso de Berlín no solo ha vuelto a demostrar el problema de los refugiados y la inmigración musulmana, sino el favor de la izquierda hacia estos en lugar de las mujeres. Nos vamos, Alba. Así es, mientras tanto les dejamos con el tiempo. Hasta mañana. Señores, gracias por su confianza, ya lo saben, la información vuelve mañana a las 8:30. Que pasen buena tarde, adiós. Durante este jueves pasaremos mucho frío de nuevo, descienden las temperaturas mínimas y nos vamos a levantar con avisos por heladas en gran parte de la mitad norte peninsular, especialmente en zonas de montaña como en los Pirineos, la cordillera cantábrica, el sistema central y también en algunos puntos del este de Castilla-La Mancha alcanzaremos temperaturas que van a estar en los 6 grados negativos. En el cielo, ¿qué nos vamos a encontrar? Muchas nubes todavía en el norte de la península, pero especialmente en el área mediterránea, en Baleares. A primeras horas esperamos fuertes chubascos que irán remitiendo a lo largo de la jornada, pero que también pueden afectar a puntos del sudeste. En las Islas Canarias también algunas nubes al norte de las islas que no descartamos nos dejen algunas precipitaciones. Importante de nuevo el viento, especialmente en Baleares. Allí tenemos avisos por fenómenos costeros, olas de hasta 3 metros de altura y también avisos por fenómenos costeros en las Islas Canarias, olas de hasta 4 metros de altura. En cuanto a las temperaturas máximas, siguen bajando durante este jueves, así que seguimos pasando más frío, descenso térmico, sobre todo lo vamos a notar en algunos puntos del centro donde no vamos a pasar de los 10 grados porque en el suroeste peninsular ya veis que las temperaturas siguen siendo muy agradables.